Hola, esta es la clase de tablas. Vamos a ver cómo insertar tablas en nuestra página de Dreamweaver y cómo vamos a ir modificando sus propiedades. Vamos a ver acá una tabla, cómo se vería en internet y todo lo que se puede hacer. Escribir, insertar una imagen, darle formato al texto, copiar y pegar texto, cambiar los colores de fondo de las celdas, poner otra tabla dentro de una celda. En fin, se pueden hacer muchas cosas, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a Dreamweaver y para insertar una tabla podemos ir al menú Insertar, Tabla, o bien podemos ir en la barra Insertar a este icono que dice Tabla. ¿Sí? Se abre un cuadro de diálogo en el cual nos pregunta cuántas filas y cuántas columnas queremos que tenga. Le voy a decir que quiero 2 filas, 2 columnas. Debajo nos dice el ancho de tabla que queremos. Esto está en porcentaje o en píxeles. Vamos a ponerle un 80%, que eso quiere decir que va a ocupar el 80% de la pantalla. En lo que es grosor del borde, vamos a trabajar en esta oportunidad con 0, 0 y espacio entre celdas 0. Después lo vamos a modificar. Hasta acá pusimos todas las características que necesitamos. Aceptar. Y ahí se nos creó la tabla de 2 filas y 2 columnas. Bueno, si seleccionamos la tabla, a ver, voy a abrir propiedades, bien. Si seleccionamos la tabla, ¿cómo la seleccionamos? Así, que tiene que tener esos cuadraditos negros. Vamos a ver que en el panel de propiedades tiene algunas de las propiedades, como son: yo puse 2 filas, 2 columnas, las puedo modificar, le puedo poner 3 filas y acá se insertaron esta fila al final. Le puedo poner un espacio entre celdas, que va a decir que entre cada una de estas celdas va a haber un espacio que las va a mantener separadas y más lindas a la vista. Si quiero que esté en el centro, la tabla, en el centro de la página, le voy a poner en alinear centro. Ahí se nos quedó centrada. Y por ahora es todo lo que vamos a ver de esta tabla. Vamos a ponernos a trabajar con las celdas. ¿Qué son las celdas? Es la intersección de una fila y una columna. Esto es una fila, esto es la columna y la celda es la intersección entre ambas. Entonces decíamos que podemos escribir insertando texto normalmente. Podemos insertar una imagen. Para eso vamos a insertar imagen. Elegimos alguna imagen. Aceptamos. Ahí insertamos la imagen. Después, cuando veamos la clase imágenes, vamos a ver cómo centrar y cómo modificar las imágenes. Podemos poner encabezados, o sea, cambiarle, por ejemplo, el estilo al texto. Podemos copiar y pegar, por ejemplo, de esta que ya está, copiamos, podemos pegar allí texto, que no pasa nada. Se puede correr, son flexibles, los bordes de la tabla se pueden correr, y también se puede poner color. Para poner el color
a toda la tabla, fíjense que acá no está la opción de poner color. Eso se puede hacer desde el código, pero todavía nosotros no vamos a trabajar con el código. Entonces, para darle un color a la tabla, vamos a poner un color de fondo, ¿sí?, a la página. Acuérdense de las propiedades de la página que vimos la clase pasada. Color de fondo, en este caso vamos a poner un negro. Y además vamos a seleccionar el color de texto. Vamos a poner blanco. Vamos a elegir una fuente que nos guste. Y acá está el color de fondo de la tabla. Le vamos a cambiar ahora el color de fondo. En realidad las tablas son transparentes. Toma el color de fondo de la página. Si queremos colorear la celda, vamos a ubicar el cursor. Vamos a ir a estas de acá abajo. El cursor dentro de la celda, como ven acá, y le vamos a agregar un color de fondo. Lo mismo vamos a hacer con esta celda, con esta, siempre acá color de fondo, y un color de fondo ahí. Bueno, de esta manera nuestra tabla queda como si tuviera más colores, ¿sí? Que se viera independientemente una celda de la otra. Acá vamos a guardar y vamos a ver cómo queda en internet con el navegador. Así quedaría nuestra tabla, que tiene un 80% de lo que es la pantalla del monitor. Vemos cómo quedaron las celdas, y están separadas por este borde negro, que en realidad es el borde del fondo de la página. Para sacarle ese borde negro, donde habíamos, vamos a seleccionar la tabla, donde habíamos puesto espacio entre celda 10, vamos a ponerle 0 y el borde se fue. Vamos acá a actualizar y acá queda todo pegadito y pareciera que es que la tabla tiene distintos colores y que no está transparente arriba del fondo negro. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer con las tablas? Si yo pongo el cursor adentro de cualquier lado de la tabla, acá en este espacio van a aparecer palabras en corchete, que son palabras que indican partes del código. El body vamos a trabajar con la vista dividir. El body es todo el cuerpo de la página, ¿sí? Comienza acá y termina aquí, cerrando la etiqueta con una barra. Después tenemos la tabla en sí. Ahí selecciona la tabla que está dentro del body. Otra vez el cursor en cualquier lado de la tabla nos muestra la fila. Esto es una fila, esto es una fila, y la celda, una celda, como ven acá. Esto es la celda donde dice bienvenidos. ¿Ven? Bueno, pero nosotros no vamos a trabajar con el código, vamos a volver a la vista diseño, pero era nada más para que ustedes puedan desde ahí seleccionar las filas, la celda, la tabla en sí. Vamos a ver algunas otras propiedades. Este texto está centrado en el medio, ¿no? Verticalmente, y nosotros queremos que esté arriba. No lo podemos poner arriba así, sino que desde las propiedades vamos a encontrar en la zona inferior
las propiedades verticales, ¿sí? Las verticales está predeterminada que sea en el centro, pero nosotros le vamos a poner aquí superior. El título ahí se nos subió y se nos pegó bien arriba de la celda. Acá vamos a hacer lo mismo, ponemos el cursor en la celda y como vertical superior se va a quedar pegadito arriba. Entonces, tenemos, por ejemplo, está el título, bienvenidos, que le podemos dar un encabezado, o sea, una forma de encabezado. Para eso nosotros tenemos que haber definido en las propiedades de la página los encabezados. Vamos a poner que el encabezado 1 tenga 24 píxeles y que esté que sea de color a ver, este colorcito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Subrayamos o ponemos el cursor en la palabra encabezado y vamos en la vista HTML, ¿sí? No en la CSS donde estábamos, sino en HTML. Vamos a elegir desde formato encabezado 1. Acá vemos cómo cambió solamente esta palabra. Después hay otros detalles también, como se puede vincular cualquier parte de la tabla, se le puede poner un título a la tabla. Esto lo vamos a poner desde CSS, la tabla, vamos a seleccionar la tabla, ven, desde acá la podemos seleccionar. La tabla le podemos poner tabla 1. Si dejamos, si soltamos o ponemos el cursor en otro lado, ya no vemos las propiedades de la tabla. Si ponemos el cursor fuera, no vemos nada, simplemente el body. Si ponemos el cursor dentro de alguna celda, vamos a ver las filas, la celda o la tabla. Hacemos clic y cada una va a seleccionar una cosa distinta, con distintas propiedades. Por ahora, hasta aquí vamos con estas propiedades. Vamos a hacer, por ejemplo, que estas dos columnas se transformen en una sola. ¿Cómo se hace? Se seleccionan estas dos columnas y aquí abajo, donde dice, perdón, columnas, esta fila que está compuesta por dos columnas, ¿no? Se selecciona acá, en el inspector de propiedades nos dice la palabra fila, que hemos seleccionado la fila, y con este botoncito combina las celdas y transforma la fila, que eran de dos columnas, en una sola fila de una columna. Si queremos al revés dividir esta fila en tres columnas, vamos a este botoncito que dice divide la celda en filas o columnas, hacemos clic y acá nos pregunta si dividimos la celda en filas o columnas. Le voy a poner que quiero 3 columnas, aceptar, y aquí me la dividió en 3, ¿sí? Ahora vamos a guardar y vamos a ver cómo queda, cómo se ve esto, todo lo que estuvimos haciendo. Acá no se ve que está dividida en 3 columnas. ¿Por qué? Porque no se ven los bordes de tamaño 0. Eso no se ve solamente en el espacio de trabajo de Dreamweaver. Vamos a darle un bordecito. Vamos a seleccionar para eso la tabla. Le damos un espacio de celda 10 otra vez. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos y ahí sí se pueden notar las 3 columnas. Ahora, ¿qué pasa? Estas 2 columnas las podemos igualar
de esta manera, así, ¿no? Con estas flechitas que se desplazan. Ahora vamos a ver que también las podemos igualar desde acá. Pero más o menos están igual, un 26% y un 26%, quiere decir que están las dos iguales. Ahora esta tercera no la puedo mover. ¿Por qué? Porque si la muevo, se mueve la de arriba también. ¿Qué puedo hacer yo para, cuando trabajo con tablas, para que las celdas sean independientes de la que está arriba? Y para eso hay que insertar otra tabla. Siempre hablando de tablas, no vamos a todavía meternos con etiquetas div ni con los div PA, todavía no. Vamos a trabajar solamente con tablas. ¿Qué hacemos? Seleccionamos toda la fila y vamos a combinarlas en una sola. Dentro de esta celda voy a decirle que verticalmente esté en el margen superior. El cursor se puso acá. Ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Insertar dentro de esta celda otra tabla que tenga 2 filas y 2 columnas. Aceptar. Ahí se insertó otra tabla. La voy a centrar desde alinear centro y le voy a dar colores, le voy a dar tabla 2, el nombre, es para que después podamos identificarlas cuando trabajemos con estilos CSS. Vamos a darle acá color de fondo. Si queremos copiar el mismo color, ponemos el cursor ahí y copiamos el color exactamente igual para todas las celdas. Señalamos esta tabla, que es la tabla 2, y también le vamos a poner un espacio, pero de 5 píxeles, para que la podamos ver cómo quedó en el navegador. Entonces tenemos otra tabla insertada dentro de una celda. Con esta tabla, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir cosas. Voy a copiar de acá, voy a pegar, voy a pegar. Podemos correr el texto sin que se corra la celda de arriba. Entonces vamos a poner esto más o menos en el medio, a ver cómo queda en el navegador. Entonces, estas dos celdas son independientes de las celdas de arriba porque pertenecen a la segunda tabla. Bien. ¿Qué otra cosa podemos ver de las tablas? De la primera parte, por supuesto, de tablas, porque es un tema muy complejo, muy completo, quiero decir. No es difícil, pero lo que tiene también es que no es muy usado en el diseño del web actual, porque es muy estático. En los diseños actual se utilizan mucho los div, las etiquetas div o las etiquetas div flotantes. Las tablas solo se utilizan si queremos ordenar la información de alguna manera visualmente, o por ejemplo en un catálogo o una en galería de fotos, ¿sí? Pero son estáticas. Otra cosa que nos indica las tablas es, voy a seleccionar la tabla 1 y ven que aquí abajo dice el porcentaje de la tabla de la celda y el porcentaje y los píxeles de cada celda. Acá está el porcentaje y acá están la medida en píxeles. Si yo hago clic ahí, le puedo decir seleccionar columna
me va a seleccionar esta columna de acá arriba. ¿Por qué? Porque esta es otra tabla, esta es otra tabla. Entonces, borrar ancho de columna, esto lo vamos a hacer con esta, que es más fácil. Desde acá. Por ejemplo, seleccionar columna, la selecciono con botón derecho, perdón, con botón izquierdo, hacemos clic ahí en los números y podemos insertar una columna, podemos otra a la derecha, podemos borrar el ancho de columna, vamos a borrar el ancho de columna, que quiere decir que la columna que estaba en el medio se apretó, quedó con un píxel. Pero mejor, para que desaparezca, lo mejor es que primero igualemos todas las columnas y luego las podemos dividir otra vez en 3 columnas. ¿Qué pasó? El texto es demasiado grande. No, me equivoqué yo, perdón, esto es un error. Nuevamente señalo la celda, divido y quiero que tenga 2 columnas, a ver qué pasa. Acá está, porque yo les borré el ancho, le voy a poner igualar todos los anchos y ahora sí. Esto quedó medio confuso, pero bueno, lo vamos a ver bien en clase y lo vamos a practicar. Por ahora es todo lo que tenemos que ver o lo que necesitan ver de una tabla. Ya les digo, no quiero avanzar con otros conocimientos, otras cosas de las tablas, como por ejemplo la vista de las tablas, que pueden tener una vista estándar, que es esta, o una vista ampliada. Cuando yo voy a la vista ampliada, me pasa al modo de tablas expandidas, que facilita la selección en el interior o cerca de las tablas. Vamos a ver esto que es. Le pongo a aceptar y acá me dice modo de tablas expandidas. ¿Qué significa? Que yo puedo dibujar, ¿sí? Podemos insertar desde ahí, pero también podemos dibujar, cosa que en este momento que hay que empezar de cero, poner una tabla sola, esta ya no, tendremos que borrarlas y empezar de cero otra vez para poder ir dibujando las celdas. Pero como esta función nosotros la vamos a hacer con las etiquetas div, por ejemplo, observen acá cómo esta etiqueta div dibuja como si fuera una celda, ¿no? Y aparte se puede mover a donde nosotros queremos. Como tenemos esta facilidad y esta plasticidad de trabajar con etiquetas div, no tiene mucho sentido que ahondemos en el modo de tablas expandidas. Ponemos salir, esta etiqueta la vamos a borrar. Bien, entonces guardamos, vemos en el explorador cómo queda. Están todos los cambios que nosotros le hicimos a esta tabla. Cualquier duda, pregunta, nos vemos en la clase. Gracias.